Bienvenidos y bienvenidas a Culturítica. En nuestro tema de hoy, actitudes y valores en la cultura política mexicana. Nuestros invitados, Dr. Sergio Ortiz Leroux, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ricardo Becerra, periodista, economista y político, Premio Nacional de Periodismo, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Por supuesto, no te pierdas a Platón. No te vayas, ya vamos a empezar. Las actitudes políticas, parte fundamental de la cultura política, son predisposiciones cognitivas y emocionales de la ciudadanía que influyen en su participación política. Su estudio nos posibilita conocer las razones por las cuales la ciudadanía decide si participa o no en política y cómo lo hace. ¿Qué opinas al respecto? Es correcto, pero creo que tendríamos que agregar unos ciertos ingredientes para comprender cabalmente lo que significa eso de la cultura política, ¿no? Primero, como nos decía Ortiz Leroux, la base es la cultura a secas, es decir, el bagaje educativo, ¿no?, formativo que tienen pues, nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adultos. Ahí empieza la cultura política, ¿no?, por la complejidad con la que eres capaz de entender a tu propio mundo. Después, la cultura es sobre todo experiencia personal, es decir, cómo te ha ido en la vida. Cuáles han sido tus traumas, tus bloqueos, tus triunfos, todo eso que constituye pues, la base espiritual de la vida de una persona. Y la tercera, por supuesto, es las expectativas, ¿no? Es decir, qué estás esperando pues, de tu contexto social, de tu propia familia y de tu propio trabajo. Entonces, cultura política son cultura propiamente, experiencia personal y expectativas de tu vida misma. Todo eso se conjuga en una licuadora mental e, insisto yo, espiritual, para predisponer a las personas hacia cierto tipo de mensajes y hacia cierto tipo de conductas en la esfera política. El psicólogo social Albert Angus Campbell, estudioso del comportamiento electoral estadounidense y coautor del libro El votante estadounidense, propone 5 actitudes desde las que se puede explicar el comportamiento político de la ciudadanía: los sentimientos de identidad política, deber del voto y eficacia política, así como la imagen del candidato y las preferencias electorales. Coméntanos cómo han influido en la participación política de las y los mexicanos estas actitudes políticas. Sí, yo creo que ese es un estudio muy importante para Estados Unidos, pero creo que en este asunto tan nebuloso como la cultura y la cultura política, tenemos que ser muy atentos a las especificidades de cada país e incluso de cada región, ¿no? La cultura política, por ejemplo, en Monterrey o en Nuevo León, es muy diferente a la cultura política de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy, muy claro el contraste. O la de Oaxaca, mucho más clientelar, ¿no? O a la de Baja California, por ejemplo. De modo que, a mi modo de ver, la cultura política en México, hoy, creo que se explica socialmente por 3 grandes fenómenos que han acompañado por los últimos 25 años de la vida nacional, ¿no? La primera, creo yo, es pues, la terrible expansión, el boom delincuencial, la inseguridad pública, que se ha vuelto una experiencia vital que ha modificado completamente la acción, las conductas, las precauciones, la manera en que convivimos en nuestra sociedad. Creo que esa es la primera gran nutriente de nuestra conciencia política. Los gobiernos no han resuelto eso. La segunda gran afluente o nutriente de esta cultura política, de esta predisposición a participar políticamente, creo está en los indecibles, a veces inverosímiles, momentos de corrupción, de gran corrupción en el país. Por ejemplo, lo que pasó en Chihuahua con el Duarte o con el otro Duarte en Veracruz. Son
son cosas tan inmensamente podridas y tan inmensamente corruptas, lo de Segalmex ahora mismo, que creo han causado una decepción, ¿no? Un desasosiego en la confianza pública con las instituciones, con las propias elecciones, con el funcionamiento de la democracia, que permea y por supuesto erosiona muchísimo pues, la confianza en que podamos salir adelante pues, con esta bola de rateros, ¿no? Esa es la siguiente afluente y eso está medido incluso. Y la tercera creo que es la más importante, el tercer nutriente, tiene que ver pues, con el desencanto o con la decepción económico y social. Es verdad que gobierne el PAN, gobierna el PRI, ahora gobierna Morena. La situación de la mayoría de los mexicanos sigue siendo de una enorme frustración social. Es decir, no alcanza a llegar a la quincena el ingreso de la mayoría y, algo muy importante, medido por el Latinobarómetro, los hijos, más bien los padres, al responder a la pregunta, ¿tú crees que tus hijos van a vivir mejor que tu generación? El 70% de los mexicanos dicen que no. Ese es el caldo de cultivo, digo yo, del votante irritado o del liberal salvaje, como le llama el reportaje de Nexos de este mes, a la cultura política de México. ¿Qué otras actitudes políticas consideras que influyen en la participación de la ciudadanía? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo, Gaby, es algo que un politólogo poco conocido, pero que los profesores de politología deberían recomendar más a sus estudiantes. Gilles Popp-Elches se llama, es un rumano, ha llamado, o más bien yo lo he rebautizado como la decepción continua. Si ustedes se fijan bien, a lo largo del siglo XXI, en la enorme mayoría, 80-85% de las elecciones en México, tanto federales, sobre todo locales, el móvil principal para la votación es el voto de castigo o el llamado voto de castigo, ¿no? Lo que realmente mueve muchísimo al electorado, lo que determina su cultura política y su inserción en la vida política es castigar al que está gobernando porque no ha podido resolver, como tampoco lo pudo resolver el anterior y el preanterior a ese, ¿no? Esta, creo, es otra de las afluencias, estas sí más propiamente políticas y propiamente democráticas de la condición cultural en nuestro país. La gente ha vivido, después de Fox, después de Calderón, después de Peña Nieto y probablemente, pero este es otro capítulo, de López Obrador, una decepción continua por pues, la falta de resultados e insisto yo, sobre todo porque no han resuelto el problema básico, material del salario y del empleo. El psicólogo y politólogo Daniel Esquivel destaca que la mayoría del electorado vota influenciado más por el lado emocional de las actitudes que por el lado cognitivo. ¿Coincides con la tesis de Esquivel, en cuyo caso, a qué consideras que se deba que la democracia dependa más del voto emocional que del razonado? Pues sin duda creo que la politología, la ciencia política, sí nos debe una buena explicación del papel que tienen las emociones en la resolución del votante o en la decisión de los votantes o en la decisión para participar en política, ¿no? Las emociones pues cuentan un montón. Como ya había intuido el viejo Hirschman, ¿no? Mucha gente participa en los procesos políticos no tanto para acometer un objetivo, no tanto con un propósito, por un proyecto, por un programa o por una idea, sino más bien por el simple hecho de pertenecer. Es decir, de formar parte del partido, del grupo de cuates con el que vas a militar, ¿no? Esas cosas son muy importantes, por supuesto, y no tenemos todavía una explicación suficientemente fuerte para ello, ¿no? Sin embargo, creo que recientemente ha producido el pensamiento mundial a propósito de la amenaza populista un libro muy importante, el de Eke Temelkuran, que se llama Juntos. Ya está en español, pero solamente vía electrónica, no lo tenemos físicamente. Y en ese libro, Juntos, se hace una exploración muy puntual
de la capacidad o de la necesidad que tiene la política moderna de conectar, en efecto, emocionalmente, pero en positivo, con el conjunto de votantes. Pero insisto, creo que esta es una discusión que no está resuelta y que, sin embargo, parece ser cada vez más determinante en los resultados de las elecciones por doquier. Hay que explorarlo, creo que no está bien estudiado el asunto y sí es uno de los temas principales de nuestra cultura o de nuestra ciencia política hoy. Según la encuesta nacional de cultura cívica realizada por el INEGI en septiembre de 2020, 2/3 partes de la población encuestada consideró que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero solo un 52% manifestó sentirse muy o algo satisfecha de ella, y casi una cuarta parte de la población dijo tener mucha confianza en el Ejército y la Marina, mientras que una quinta parte en la Guardia Nacional. ¿Cómo ha afectado a la democracia y al goce pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales el populismo militarista de López Obrador y cómo afectaría su continuismo en el siguiente sexenio? Bueno, yo creo que tenemos aquí un misterio, como también apuntaba ya el doctor Ortiz Lerux, ¿no? Y es el misterio de que consistentemente a lo largo de los últimos 5 años, 4 años, ¿no? La ciudadanía declara que está muy preocupada o muy en desacuerdo con la forma en que se han abordado muchos de los problemas fundamentales del país. La inseguridad en primerísimo lugar, ¿no? No están de acuerdo, todo el mundo siente el peso de una mayor actividad delincuencial y criminal en el país. No están de acuerdo con ese asunto fundamental. No perciben, digamos, el castigo a la corrupción que era esperable, dadas las consignas de campaña de López Obrador, ¿no? También mucha gente la mayoría de gente está muy dudosa del manejo económico de este gobierno, aunque le haya tocado en suerte un buen contexto en este año, en 2023. Sin embargo, la mayor parte de la gente sabe que no vamos bien, que no estamos en una ruta firme, y sin embargo, el presidente les cae bien, ¿no? Es decir, es un mal gobernante, no estamos ante un buen gobierno, cada vez más dicen, estamos ante un mal gobierno, y sin embargo, la popularidad o el reconocimiento o la afinidad con ese señor que se llama López Obrador permanece. No sé por cuánto tiempo, pero sí es una de los misterios, de los acertijos que tendríamos que responder en este tiempo. Pero yo insisto, a propósito de las cifras del INEGI, Gaby, todavía en 2022, al cruce de 2021-2022, en las encuestas del INEGI de reconocimiento autorreportado, el 61% de los mexicanas seguían diciendo que la afluente más importante de su preocupación personal hoy sigue siendo el ingreso y tener un trabajo con prestaciones. Así está declarado en esa encuesta. Así que me parece que la base material de existencia sigue siendo muy decisiva en nuestro país. ¿Las actitudes políticas de las y los mexicanos son democráticas o siguen subordinadas a la influencia autoritaria de los gobiernos anteriores y la actual? Yo creo que volvamos, sí hay muchas culturas políticas ya, ¿no? Hay una política clientelar enraizadísima en nuestro país. No es culpa del López Obrador, es culpa del PRI y quizás desde antes, ¿no? Pero el asunto de hacer depender tus adhesiones, hacer depender tu voluntad, incluso hacer depender tu voto a partir del vilipendio que te dan, o sea, de ciertas pequeñas dádivas que recibes de parte de un programa social, pues sigue siendo un fardo, una losa muy pesada en la conciencia de muchas personas. Y está medido, ¿no? Otra vez las encuestas, esta vez del Financiero, de Alejandro Moreno, sí revelan que aproximadamente una tercera parte del votante mexicano hace depender su voto del vilipendio que recibe por programas sociales, ¿no? Y sin embargo, emergen otro tipo de conciencias y otro tipo de culturas políticas propiamente. Por ejemplo, está el liberal salvaje,
el prototípico liberal salvaje que han captado los encuestadores de la revista Nexos y que es, digamos, el que concentra el mal humor social, que no está tan dependiente de lo que recibe, sino que es sobre todo un hombre, una mujer fundamentalmente enojado, ¿no? Y que desconfía profundamente prácticamente de todas las opciones políticas. Y también emerge, y está ahí, también medido, un nuevo tipo de mexicano, de ciudadano mexicano, que le importa razonar o le importa fundar su propio voto. Esta cultura política es una minoría, sigue siendo una minoría, pero ya es posible verlas incluso en Instagram y en TikToks, ¿no? Estos ciudadanos en colonias pobres que reciben a los siervos de la nación y que los rechazan, ¿no? Y que les dicen, no, yo no voy a votar por el vilipendio que tú me des, aquí razonamos nuestro voto. Eso sí existe, según estas encuestas, pues representan el 12-13% de la población, pero bueno, en ese caldo, en ese collage, coexisten varias culturas políticas en la modernidad mexicana. Hasta aquí hemos estado comentando sobre la cultura política de la ciudadanía, pero ¿cómo se encuentra la cultura política de la clase gobernante en México? Bueno, la actual clase gobernante, yo creo que no es una clase gobernante democrática, por supuesto, es decir, su cerrazón al diálogo. No hay diálogo en México, no hay diálogo político en México, pero porque ellos no quieren. Su fobia contra la ciencia, su fobia contra la sociedad civil, para mí inexplicable, ¿no? Su fobia frente a la pluralidad social y su agresión permanente pues, contra lo que sea diferente, creo que nos hablan, y lo voy a decir con todas sus letras, de una cultura política no priista, pre-priista. Estos son peores que los del PRI. Estos anhelan una recomposición hegemónica, no sé de dónde la van a sacar, porque tiene el 33% de los votos. El PRI sí tenía el 70 y el 80% de los votos. Esos sí eran hegemónicos. Estos tienen el 33% y sin embargo se aspiran y se sienten a sí mismos hegemónicos y cancelan todos los puentes y cancelan todo el diálogo y quieren destruir el conjunto de instituciones democráticas que sí habíamos hecho durante 25 años. Entonces, esa clase política creo que sí es el principal problema, el problema mayor que tiene hoy, no la cultura política del país, sino la democracia del país. Y luego hay una otra cultura política que es, no sé si de toda la oposición, pero sí de una buena parte de la oposición, que sigue sin hacer las cuentas debidas con las taras, los errores y los abusos que se cometieron pues, durante los últimos 3 décadas más o menos en el país, a cargo de políticos del PRI, del PAN, incluso PRD, ¿no? Y otros también. Entonces, esa falta de hacer bien las cuentas me parece que sigue siendo un grave error. Lo voy a concentrar en un hecho, para no hablar de corrupción, de impunidad, de cómo se esconden sus trapos sucios, ¿no? Pero el hecho de que el salario no se ha incorporado como el punto fundamental para ofrecer un nuevo futuro, no un nuevo modelo de desarrollo, Gaby, un nuevo modelo de sociedad en el cual el trabajo, el esfuerzo propio, es la vía para salir de la pobreza. No el estipendio, no la dádiva, sino tu propio trabajo y por lo tanto el salario. Y que eso siga sin estar en el mero centro de los proyectos políticos de los partidos de oposición, a mí me parece muy revelador, ¿no? O sea, no estar entendiendo dónde está hirviendo el malestar social de nuestro país, como ya lo hemos discutido. De modo y suerte que creo que en efecto hay muy pequeños espacios de nueva cultura política democrática, ojalá fuera socialdemocrática, que pudieran ofrecer esta tercera vía a lo que tuvimos, ¿no? Es decir, al neoliberalismo ciego, ¿no?
y al populismo estridente pues, que nos han gobernado en el siglo XXI. ¿Qué propones para impulsar una cultura política y construir una ciudadanía participativa y democrática? Bueno, yo creo que esto va a depender, de como también apuntaba el doctor Ortiz Lerux, ¿no? De liderazgos nuevos. Creo que una parte muy importante de los partidos políticos, de todos, es dar paso a nuevas figuras, a nuevos personajes, ¿no? Si se fijan bien, hubo un estudio reciente, ya no recuerdo de quién, pero más o menos el 80% de los liderazgos en todos los partidos, incluido digamos el purificador Morena, el 80% son líderes que vienen desde 1990 y tantos. Es decir, que han estado decidiendo las cosas, llámese Bartlett, llámese Andrés Manuel, llámese el que ustedes quieran, ¿no? Llámese Chucho Zambrano, llámese, en fin, creo que el PAN es el único que tiene una cierta renovación, pero ahí está Krill, que desde los 90 y tantos ha sido pues, dirigente de ese partido, desde los 2000. Y bueno, obviamente el PRI, ¿no? Aunque pues Alito quizás sea lo más nuevo que pueda ofrecer. Pero no. La renovación de liderazgos creo que es absolutamente clave para despertar pues ese gusanito por la política, ¿no? Por el gusto a militar, por el gusto a participar. Creo que eso es muy importante. Y segundo, pues como se dice ahora, las narrativas. Las narrativas que, insisto, tienen que ser, en efecto, tienen que conectar, yo creo que con los tres componentes clave de la modernidad en México. Uno, las mujeres. Es decir, no hay programa que entusiasme y que eleve y que lleve a militar y a participar tanto como las demandas de las mujeres y particularmente del movimiento feminista. Sin eso no hay modernidad, ¿no? Segundo, sin la preocupación ambiental y sin tener en el bulbo raquídeo el enorme riesgo que significa el cambio climático que ya está aquí, con toda crisis hídrica, sin el ecologismo, pues, no hay plataforma que suscite participación y entusiasmo. Y vuelvo al viejo tema de los antiguos marxistas como yo, ¿no? Que es la base material. Sin una respuesta a el problema mayor de los y las mexicanas, que es su ingreso, fruto de su trabajo, insisto, voy a dar otro dato y con eso termino, el 70% de los mexicanos sobreviven, se sostienen, fruto de su trabajo. El 16%, quizás ahora ya un poco más, el 16% sobrevive por programas sociales. Pero el 70% de los mexicanos y mexicanas vivimos pues, de la chamba que tenemos y de lo que podemos hacer. Si no hay una respuesta moderna, en serio, que rompa al populismo actual, que no le importa, ¿verdad? Que ahí anuncia cada año algún tipo de aumento y ya, no hay política salarial. O con el neoliberalismo, que durante 30 años dijo, van a subir los salarios cuando mejore la productividad. Y la productividad mejoró, el salario no, ¿verdad? El salario estuvo debidamente contenido. Sin una respuesta al mundo del trabajo, al mundo de los cuidados de las mujeres para conectar con los dos mundos, creo que no habrá ninguna narrativa que impulse una participación significativa entre los mexicanos modernos. Pues nada, yo pensaría que tendríamos que estar conscientes de que estamos en un trilema, el mundo, pero también México, ¿no? Y ese trilema es, repito, una reedición del neoliberalismo. Estoy viendo a los candidatos del Frente, por ejemplo, ¿no? Donde pues lo que quieren más o menos es aquellas políticas económicas responsables, ¿no? Que
mantienen los equilibrios fundamentales, como ellos dicen, ¿no? Y bueno, se presentan así para tranquilizar a los mercados. Bueno, ese regreso está ahí. Ahí está vivo y coleando, con sus epifenómenos autoritarios, como los de Lili Téllez, ¿no? Que ella con gusto seguiría en la militarización, creo. 2, está pues este populismo enloquecido y destructivo, que en realidad no resuelve nada, que en realidad está siempre echando la culpa al pasado y que ha arrojado una serie de resultados calamitosos. Una de las peores gestiones de la pandemia, por ejemplo, ¿no? En realidad 795,000 muertes, dice el INEGI, produjo esa gestión en México. Y pues una alternativa a estas dos que hay que elaborar y que creo que pueden resumirse en la respuesta que di en la pregunta anterior, ¿no? Es un trilema, o una reedición del neoliberalismo, más populismo, o una versión nacional, nativa, de la socialdemocracia. Pero ese es otro programa. Platón, vienes muy guapo hoy. Ya me cambiaron, ya hay para producción. Mira qué lindo estoy. Pero no me interrumpas, que estaba filosofando que en toda la política de los pueblos no ha habido un gobierno ideal. ¿Es posible un gobierno perfecto? Claro que sí, la sofocracia. Ay, Platón. ¿Y ahora de cuál fumaste? Yo no fumo ni bebo, ni lo volvería a hacer. Ay, Platón, es que te avientas cada cosa. ¿Ahora qué es eso de la sofocracia? ¿Es que no lees? La sofocracia lo expliqué en mi obra La República. Bueno, ¿qué ya no les enseñan filosofía en las universidades? Ya, Platón, no te enchiles. Mejor dime qué es la sofocracia. Es el gobierno de los sabios. ¿Un gobierno de sabios? ¿Y tú eres el presidente? No te rías, ignorante. Esta es una propuesta seria. Mira, este es el sistema político donde gobiernan los sabios, guiando al pueblo, porque los sabios conocerían mejor la realidad, a diferencia de los poderosos que gobiernan con sistemas políticos inútiles. ¿Cómo cuáles? Mira, en un barco no debería gobernar el más fuerte, no por tal cualidad conocería mejor el camino. Este es el caso de la tiranía, una dictadura donde gobierna el más fuerte, tampoco el rico. No por tener riquezas conocerá mejor el camino. Este es el caso de la oligarquía o plutocracia. ¿Y la democracia? Mira, siguiendo el ejemplo anterior, en un barco no debería decidir el más popular, ni las creencias más populares, pues no por ser mayoría conocerían mejor el camino. Este es el caso de la democracia. ¿Y entonces lo mejor es la sofocracia? Sí, porque en un barco deberían decidir los que conocen mejor el camino, junto a los que conozcan métodos de navegación. Por eso el conductor de un barco es el más sabio sobre el tema, el capitán. Como diría mi amigo Cantinflas, ¿cómo la ves desde ahí? Buenos días, soy el doctor Sergio Ortiz Lerux, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro de un grupo de investigación en teoría y filosofía política. Partiendo de que la cultura política la conforman un conjunto de valores, creencias y actitudes que la ciudadanía tiene con respecto al sistema político, platícanos brevemente sobre la situación actual de la cultura política mexicana referente a los valores democráticos. Bueno, la relación entre cultura política y sistema político es una relación compleja. Si nosotros consideramos que el sistema político mexicano se conformó bajo un conjunto de pilares autoritarios, especialmente un tipo de presidencialismo sin límites y también un partido hegemónico, pragmático, como fue el viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional, entonces nosotros podemos deducir que la cultura política de los mexicanos pues está muy permeada precisamente por ese conjunto de prácticas, de reglas que no eran propiamente de un régimen democrático. Por lo tanto, me parece que tenemos todavía un déficit importante en términos de valores, percepciones
inclinaciones, prácticas con respecto a la democracia, aunque habrá que señalar que en los últimos años me parece que hay intentos, algunos signos que nos pueden resultar quizá alentadores de la construcción de una germinal cultura democrática en la población mexicana. Un régimen democrático se distingue por ser un Estado de Derecho, el cual garantiza por medio de la ley los derechos de la ciudadanía y limita el poder de los gobernantes, pero la percepción ciudadana sobre la legalidad en México, revelada por la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, es poco alentadora. Fíjense, un 40% de la población considera que en México se respetan poco las leyes, un poco más del 30% que se respetan algo y casi un 17% nada. Lo grave es que un 44% de la población cree que los gobernantes tienen poco respeto por las leyes, seguido del 20.6% que las respetan algo y un 21.8% nada. Doctor Sergio, ¿qué opinas al respecto de estas cifras? Digamos que una de las distinciones clásicas en el pensamiento sobre la política es aquella que nos marca la diferencia entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes. Cuando hablamos del gobierno de los hombres, pues estamos pensando que las principales decisiones públicas están sometidas al buen juicio o al mal juicio de los gobernantes, es decir, a su arbitrio. Y cuando hablamos del gobierno de las leyes, pues suponemos que existe una forma de gobierno impersonal en donde las leyes sintetizan distintos intereses y fomentan, por lo tanto, un conjunto de derechos. Habría que señalar que en el sistema político mexicano, pues no ha sido precisamente el gobierno de las leyes, sino ha sido, por el contrario, el gobierno de los hombres el que ha predominado. En vez de tener instituciones fuertes, rigurosas, sólidas, eficaces, si nosotros vemos la historia de nuestro país, pues se distingue precisamente por la presencia de hombres fuertes, de decisiones en muchos sentidos arbitrarias, de decisiones que no están sometidas a la transparencia o a la rendición de cuentas, y eso de alguna manera nos da cuenta de que el Estado de Derecho en nuestro país, desgraciadamente, sigue siendo un Estado frágil, en el cual la mayoría de los ciudadanos pues no se sienten en algún sentido representados por las leyes, porque se perciben a las leyes como aquellas que defienden los intereses de los poderosos y no de los débiles. En este sentido, me parece que una de las grandes contribuciones que nosotros podríamos ofrecer consiste precisamente en reconocer que el Estado de Derecho no es una concesión gratuita por parte de los gobernantes, sino es una conquista social para proteger a los más débiles. Si tenemos un Estado de Derecho y no un Estado de hecho, pues lo que tenemos es la posibilidad de garantizar derechos, libertades, posibilidades, poderes a los sectores más débiles. Por lo tanto, lo que habría que consolidar en la vida pública mexicana es un Estado de Derecho sólido y permanente. Respecto a la confianza, uno de los principales valores democráticos de la cultura política, la encuesta citada destaca que la confianza es mayor entre las personas que se conocen personalmente, pero no entre la ciudadanía y los funcionarios públicos, y mucho menos con los políticos y sus partidos. Esta encuesta precisa que un 70% de los encuestados confían mucho y algo en las universidades, seguido de las Fuerzas Armadas con un 64%, el INE con un 60% y el presidente López Obrador con un 53%. Por favor, coméntenos sobre las percepciones de la ciudadanía sobre el valor de la confianza citadas en esta encuesta. Habría que señalar que la confianza es la percepción o la esperanza que tienen los individuos o los grupos sociales de que aquello que llevarán a cabo, aquello que desempeñarán, pues se realizará de acuerdo a ciertas normas, a ciertas expectativas, y existe la probabilidad de que esas normas y esas expectativas estén en sintonía con las expectativas de quien lo emite. En este caso, la poca confianza que existe en la vida pública no es gratuita en nuestro país. Me parece que, digamos, a la luz de un régimen político que tuvo, digamos, pilares antidemocráticos sustentados en la indiscreción, en la informalidad, en el predominio de poderes que iban más allá de la propia Constitución y en la falta de regulación de las instituciones, pues lo que ha creado es una percepción que en algunos sentidos es comprensible por parte de la mayoría de los ciudadanos de que las instituciones, el gobierno, el Congreso y los partidos políticos pues no gozan de la confianza suficiente por parte de la mayoría de los ciudadanos. Partiendo de ese hecho, lo que se trataría no es de abonar
precisamente el horizonte de la confianza, sino generar un conjunto de prácticas, de instituciones, de normas, de hábitos en términos de cultura cívica para contribuir a reducir la brecha que se ha establecido entre los gobernantes y los gobernados, para de esa manera mejorar a la percepción pública y la confianza que existe por parte de los ciudadanos con respecto a los poderes del Estado. Pero me gustaría en todo caso destacar de los datos que tú me has presentado que a pesar de que existe una desconfianza por parte de los ciudadanos con respecto a sus gobernantes y con respecto a la vida pública, una institución como el Instituto Nacional Electoral, a pesar de los embates que ha sufrido recientemente, pues sigue gozando de una enorme confianza por parte de los ciudadanos, y ese es un dato que vale la pena festejar. Sobre la honestidad, otro de los principales valores democráticos, la encuesta en Comento indicó que un poco más del 80% de la población encuestada declaró estar muy en desacuerdo en que un servidor público utilice los recursos públicos para su beneficio personal o que reciba sobornos cuando su salario es muy bajo. Aquí destaca que solo 3 de cada 10 entrevistados dijeron que la corrupción ha disminuido, contra 6 de cada 10 que consideraron que la corrupción ha aumentado o se ha mantenido igual de alta. ¿Qué opinas sobre la percepción de la ciudadanía respecto al antivalor de la deshonestidad? Me parece que la relación entre honestidad y deshonestidad es una relación que también está en muchos sentidos permeada por la historia de la cultura política de este país. Durante muchos decenios crecimos bajo una premisa realista, pero profundamente antidemocrática, de que aquellos que no transan, es decir, aquellos que no violan la ley, aquellos que le dan vuelta a las instituciones, pues no logran avanzar en la vida pública, y hubo una suerte de valor entendido de darle carta de naturalidad a la tranza, a la corrupción, como un mecanismo de promoción social. Lo que hay que señalar es que en la democracia, pues la corrupción se convierte en un antivalor porque supone que los funcionarios públicos tienen que dar cuenta de sus ingresos, del uso de los mismos, porque no son patrimonio personal, sino son recursos de la sociedad, del pueblo mexicano, que a través de sus impuestos deposita en sus gobernantes el uso de los recursos públicos, y por lo tanto esperaríamos de gobernantes, representantes populares, líderes de opinión y también instituciones como las universidades o en su caso organismos de la sociedad civil, pues que tengan un comportamiento honesto, que haya una correspondencia entre sus dichos y sus hechos, que el manejo de los recursos públicos sea transparente, sea honesto y que no se convierta en un botín para el provecho en este sentido personal. Y me parece que también es otro de los déficits en términos de la cultura política mexicana, la construcción y valoración de una cultura de la legalidad sustentada precisamente en el valor de la honestidad. Más del 50% de la población reconoce la apremiante necesidad de resolver los graves problemas nacionales como la corrupción, la pobreza, la inseguridad y el desempleo, pero solo un 25% de la ciudadanía encuestada considera como asunto prioritario atender el mal desempeño del gobierno de López Obrador. ¿Sigue predominando en nuestra cultura política la subordinación y tolerancia al autoritarismo? No solamente el autoritarismo. Me parece que en la cultura política mexicana todavía sigue reinando la palabra de los hombres y no la palabra de las leyes. Creo que esto es una herencia cultural que Octavio Paz estudió muy bien en El laberinto de la soledad, y también Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura, en donde el apego, la simpatía de los ciudadanos con respecto a los valores públicos no necesariamente y de manera desgraciada se da con respecto a las reglas, valores y principios de la democracia, sino el apego se da fundamentalmente a las personas, a la proximidad de las personas. Y eso nos genera una paradoja. Por una parte, la mayoría de los ciudadanos tienen una mala percepción del desempeño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una mala percepción del desempeño en la economía, una mala percepción en el desempeño de la política, una mala percepción por parte de la mayoría de los ciudadanos con respecto
a la política exterior del gobierno mexicano, pero al mismo tiempo hay una buena percepción de la institución presidencial. Y entonces, ¿cómo resolvemos esa paradoja? Porque la lógica nos diría que una mala percepción del gobierno se traduce en una mala percepción del gobernante. Pero aquí me parece que reina un valor de la cultura política mexicana, que es el apego a la persona, el apego a una percepción de lo que debe ser el gobernante, de lo que debe ser el líder, y no se toma demasiado en consideración el desempeño público de este líder, o en su caso de su gabinete, en el caso del presidente de la República. Entonces es una de las paradojas de la vida pública, porque Andrés Manuel, el presidente, ha logrado mantener altos niveles de popularidad y al mismo tiempo tenemos una reprobación con respecto al desempeño de su gobierno. Me parece que es uno de los enigmas de la cultura política mexicana que me parece hay que apuntar y por lo tanto también tratar de resolver. Si casi 7 de cada 10 de las y los ciudadanos encuestados consideró que tenía los conocimientos y habilidades para participar en la vida política del país, y los otros 3 dijeron tener algo o nada, ¿por qué los dirigentes de los partidos políticos siguen reciclándose en los puestos directivos y en los cargos de representación popular? ¿Se requiere ciudadanizar a los partidos políticos? ¿Qué propondría para que los partidos políticos abran sus puertas a la participación política ciudadana? Aquí apuntas un tema que es fundamental y que Robert Michels, en un famoso libro que se llama Los partidos políticos, identificó como la ley de hierro de los partidos, que es la creación de oligarquías, de grupos cerrados, de incentivos particulares que operan en la vía de los hechos por encima del programa, de los principios generales de las organizaciones políticas. Me parece que hay que generar corrientes, tendencias, líneas de pensamiento, formas de acción y contrapesos ciudadanos en términos de sus organizaciones, de espacios de reflexión en la vida académica, para pensar este problema y esta contradicción que enfrentan los partidos políticos. Obviamente los dirigentes de los partidos políticos son ciudadanos, no estamos hablando de gentes que vienen de otro planeta o que han perdido su condición ciudadana. El problema consiste en todo caso que los partidos políticos se han convertido en espacios cerrados, impermeables a las grandes energías, humores, organizaciones, grupos que emergen de la sociedad civil. De suerte que si en nuestros días un partido político quiere estar a la altura de las expectativas de una sociedad emergentemente democrática, pues tendría que abrirse, tendría que ser más flexible con respecto a la posibilidad de postular candidatos que no necesariamente sean sus militantes, sino que sean expresiones de la diversidad social en términos de sus grupos, de sus colectivos, de sus sectores y todo lo que esto significa. Por ejemplo, en nuestros días me parece si hay un movimiento que está en el centro de la vida pública mexicana es el movimiento de las mujeres. Si el siglo XIX fue el siglo del movimiento obrero y el siglo XX fue esencialmente el siglo de la diversidad, hay que señalar que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Por lo tanto, las orientaciones programáticas, las políticas, las acciones, las iniciativas parlamentarias de los partidos, pues deben de tomar en cuenta a las mujeres no solamente en tanto su condición de mujeres, sino en términos de programas, de políticas que pongan en el centro el género como una de las vías de emancipación en el presente. ¿Consideras que existe un bajo nivel de cultura política en México y en cuyo caso consideras que la democracia se encuentra en riesgo? Yo no hablaría de una sola cultura política, porque México es un país plural, diverso, es decir, hay muchas regiones, hay muchos sectores, hay distintos intereses, hay distintos grupos y hay diferentes partidos. Sí sostendría la hipótesis de que tenemos una cultura herencia de nuestro régimen político que no es precisamente una cultura política democrática que valore las libertades fundamentales, que ponga en el centro el principio y los valores de la ciudadanía, que se preocupe por la fraternidad, que fomente y recree la pluralidad, sino que se siente reconocida en las unanimidades, en la homogeneidad, en expresiones que no necesariamente son compatibles con una sociedad democrática. Pero al mismo tiempo me parece que somos testigos de la emergencia de otras culturas políticas. Es decir,
El régimen político mexicano, que se democratizó fundamentalmente a partir de un conjunto de reformas político-electorales que comenzaron en el año de 1977, pues no sería comprensible en el largo plazo sin las energías ciudadanas, cívicas, sociales, que se dieron a la luz del movimiento estudiantil y popular de 1968. Y tampoco, por ejemplo, la insurrección electoral encabezada por el ingeniero Cárdenas de 1988 sería comprensible sin las energías ciudadanas que se movieron a la luz del terremoto de 1985 o de un emergente movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces yo diría que la sociedad mexicana es plural, es diversa y por lo tanto, al mismo tiempo, la cultura política de nuestro país pues expresa distintas posibilidades y distintas manifestaciones. Lo cierto es que esa cultura democrática emergente pues todavía sigue siendo débil, sigue siendo frágil, y me parece que la tarea de todos aquellos que defendemos a la democracia es fomentar los valores y principios de la democracia. ¿Qué propones para el fortalecimiento de la cultura política y, por supuesto, para la construcción de una ciudadanía democrática? Pues mira, son muchas cosas las que tendrían que ponerse en la mesa, pero creo que un elemento que resulta fundamental es la parte pedagógica y la parte de la educación. Los ciudadanos, las ciudadanas no nacen virtuosos o nacen defectuosos, no está en el ADN de nadie el germen de la democracia o el germen del autoritarismo. Las relaciones sociales autoritarias o democráticas se construyen en una sociedad a partir de sus herencias, de sus luchas, de sus instituciones y de sus reglas. Y en ese sentido me parece que un espacio que en alguna medida hemos descuidado es la parte pedagógica, la parte de la educación. Es decir, creo que si no se nace con los valores de la democracia, me parece que debemos fomentar en los distintos espacios de socialización a los cuales nosotros accedemos, la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, el sindicato, la organización no gubernamental, el movimiento, los valores propiamente de la democracia, y ahí la parte educativa juega un papel formal. No se trata solamente de la educación en las instituciones formales, en las escuelas, en las universidades, sino es una educación que tiene que reproducirse en la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres, y la familia también tiene que ser un espacio privilegiado de ello, porque también me parece que no tenemos que romantizar a la familia. La familia también es sede de muchos valores antidemocráticos y de reproducción, no de relaciones que estén asociadas a la liberación, sino también de relaciones asociadas a la dominación. Por lo tanto, creo que tenemos una deuda en términos de la pedagogía democrática. Creo que hablar de los valores de la democracia es fundamental. Podríamos tener las mejores instituciones y al mismo tiempo podríamos tener las mejores leyes, pero si no tenemos los hombres y las mujeres que hagan funcionar esas instituciones según sus principios básicos y que hagan respetar esas leyes porque participan en su elaboración y además comprenden su espíritu, entonces esas instituciones no serán buenas instituciones y esas leyes no serán buenas leyes. La democracia requiere demócratas. Ya Montesquieu había establecido en el espíritu de las leyes que el valor principal de la democracia es la virtud. Sin ciudadanos virtuosos no hay democracia. Sin demócratas, la democracia está condenada a decaer en el autoritarismo.